Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista del Calvario en Arecibo y a los hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista Salem de San Sebastián. Hoy, domingo 23 de agosto del 2020, el Señor nos ha permitido hacer esta transmisión simultánea para ambas iglesias, reconociendo que es el día que ha hecho el Señor. Agradecemos a nuestro hermano Juan Luis Méndez, líder laico de la Iglesia Metodista El Calvario en Arecibo, y a su esposa Marieli, quienes tuvieron un momento devocional para que podamos prepararnos en este día donde tuvimos alabanzas al Señor, donde afirmamos la fidelidad de nuestro Señor en nuestros días y en nuestras vidas. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos, por conectarse con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live, y más adelante de igual manera cuando termine este evento en vivo, estaremos posteándolo en WhatsApp para beneficio de los hermanos de la Iglesia Metodista Salem allá en San Sebastián. Como ustedes saben, estamos en este momento ya cumpliendo con la orden episcopal de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, donde nuestro obispo, el reverendo Víctor Ortiz, nos ha solicitado, que nos ha solicitado que permanezcamos cerradas las iglesias de manera que podamos evitar el contagio del COVID-19. Y estamos también haciéndolo desde nuestras casas de manera remota, porque hoy se supone que tuviéramos un tiempo bien difícil, de acuerdo a los pronósticos climatológicos, donde estaría pasando la tormenta Laura. Pero aquí estamos en vivo y agradecidos del Señor de que podemos llevar el mensaje y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame en este momento tener una palabra de oración al Señor, de manera que podamos ser dirigidos por el Señor mismo en este momento donde tendremos esta reflexión en la mañana de hoy. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos, oh Señor. Y te damos gracias por este privilegio que tú nos otorgas de estar exponiendo tu palabra, Señor amado, palabra que has dispuesto en nuestros corazones, eterno Dios. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque, aunque estuvimos en aviso de tormenta tropical, tú tuviste cuidado de nosotros y nosotras, Señor. Tú nos protegiste, Señor, como sabemos y te pedimos que tú seas con nuestros hermanos del Caribe, Señor, que en este momento de igual manera están enfrentando la tormenta Laura. Padre Santo y Padre Bueno, te lo pedimos confiando en que tú inclinas tu oído, oh Señor amado, y escucha nuestros ruegos. Eterno Dios, te pedimos entonces que en este momento tú pases carbón encendido sobre mis labios y que podamos escuchar no la voz del predicador, sino la voz del Espíritu Santo de Dios, utilizando a este siervo que de igual manera es un vaso frágil en las manos del Señor, que vive siendo transformado por tu palabra, Señor, confrontado por tu bendita palabra, de manera que podamos ser mejores personas, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos y sobre todo, mejores siervos del Altísimo. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura que estaremos utilizando como referencia para el día de hoy es la lectura del calendario litúrgico, y vamos a hablar en este momento de lo que nos cuenta, lo que nos relata el autor de Mateo en el capítulo 16, versos del 13 al 20, que si bien fue leída por nuestro hermano Juan Luis para la transmisión de la Iglesia Metodista del Calvario, yo quiero de igual manera leerla para beneficio de los hermanos de la Iglesia Metodista Salem.
Dice así la palabra del Señor en Mateo 16, versos del 13 al 20. Confesión de Pedro. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos: ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y esto es palabra de Dios leída a través del Evangelio. Y he titulado el mensaje para hoy domingo: ¿y ustedes qué dicen quién es? Lo hago en forma de pregunta para que en la medida que vamos desarrollando el sermón o la reflexión podamos contestarnos en nuestro interior y podamos de igual manera compartirlo con nuestros hermanos con quienes nos rodeamos y podamos preguntarle a otros: ¿y ustedes qué dicen quién es? Oiga, este asunto de la pandemia, ¿verdad?, causada por el coronavirus o el COVID-19 ha modificado por completo, por no decir que ha trastocado, casi toda nuestra manera de comportarnos, de desempeñarnos en el ámbito laboral, en la universidad, en los estudios, la manera en que nos vamos a reunir o nos debemos reunir, cómo saludamos al otro y a la otra, cómo nos debemos vestir al salir a la calle. Y más aún nos ha traído la difícil tarea de poder identificar a la persona con quien nos encontramos. Pudiera ser que aunque le conocemos porque ha trabajado con nosotros o porque es un hermano de la iglesia, se nos hace un poco difícil identificarlo por el uso de la mascarilla que estamos teniendo. O en ocasiones tenemos, ¿verdad?, el famoso face shield o este plástico que nos cubre la cara. Así que hemos visto que esto ha sido un nuevo moverse, ¿verdad?, de cómo vamos a comportarnos en nuestras tareas cotidianas. Oiga, y entre tantos memes que salen en nuestro amado país, porque mire que el puertorriqueño es creativo para esto de los memes y los dibujos animados y estas gráficas que uno encuentra en las redes sociales, que si pusiéramos esa creatividad a producir en favor del país, esto fuera otro Puerto Rico, déjeme decirle. Pues hay uno que me llamó la atención que decía: jamás pensaría que llegaría el tiempo en que visitaría un banco con mascarilla, que me darían el dinero y hasta el policía abriría la puerta para yo salir. Algo cómico, ¿no?, y simpático, pero dentro de lo jocoso es algo que entendemos que pudiera ser contradictorio a lo que hace 1 o 2 años se estableció en Puerto Rico, porque se había puesto en vigor una ley en que usted no podía entrar a un banco o al menos ser atendido por el teller si usted tenía una gorra, unas gafas o si estaba hablando por el celular. Y ahora entramos a muchos lugares, incluyendo el banco, con la mascarilla, el face shield, guantes, un pote de alcohol en aerosol y hasta con líquido desinfectante. Así entramos a los bancos. Así nos ha trastocado de alguna manera esta cuestión del COVID-19 y la manera en que podemos identificar al otro y a la otra. Y pareciera que este asunto de estar detrás de mascarillas y de máscaras
está muy de moda porque inclusive en Univisión hay un concurso, un programa de estos de reality show a través de Univisión, y presumo obviamente que se está haciendo en México, donde artistas y famosos están disfrazados y difíciles de identificar, para que un panel de jueces compuesto también por otros artistas y también el público tenga la necesidad de decir quién es, decir o identificar quién es. E interesantemente también en esta semana se pudieron identificar unos políticos legisladores que estuvieron por mucho tiempo con el disfraz de la honradez y la integridad, y algunos lamentablemente inclusive con el disfraz de la cristiandad, azotando con vara y fuego a los y las que no comulgaban con sus ideas o sus ideales de género, y también se ponían el disfraz de juzgador y juzgadora para aumentar el odio y la antipatía de algunos sectores, contrario a los valores que se nos han enseñado a través de los años. Pero las autoridades federales tuvieron que intervenir, hermano y hermana, y no las locales, porque en muchas ocasiones, lamentablemente, y esto lo digo con mucho pesar, las autoridades locales son igual de cómplices, pero se encargaron los federales de identificarlos bien. Y claro que tienen el derecho de defenderse y se presumen inocentes hasta que se les pruebe lo contrario, pero lamentablemente nosotros y nosotras, que a veces ponemos nuestra confianza en los políticos, nos hemos dado cuenta que ellos y ellas también tienen disfraces, tienen máscaras, tienen mascarillas, y no sabemos realmente quiénes son. Pero hoy, luego del paso de la tormenta Laura, porque después de la tormenta llega la calma, estamos aquí para reflexionar un poco de aquel a quien Pedro confesó, a quien Pedro pudo identificar como Jesús, el Mesías, el Cristo, que en griego significa el ungido, el que habría de venir, el Hijo de Dios. Oiga, y también un poco vamos a hablar de ese personaje impetuoso, de carácter fuerte, impulsivo, pero que a pesar de los pesares, como nosotros y nosotras, amaba a Jesús. Nosotros y nosotras podemos también identificarnos con Pedro y pudiéramos ser nosotros un Pedro o una Petra. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero vuelvo a la pregunta inicial, que es la que sirve de título al mensaje de esta mañana. ¿Y tú? ¿Tú qué dices quién es Jesús? Y en ocasiones yo soy de los que piensan que Pedro, a quien Jesús le cambió el nombre de Simón, el hijo de Jonás, a Pedro, nombre que proviene del griego Petra, que significa un sillar o la peña o roca donde se asienta un edificio. Ese a quien Jesús le cambió el nombre designa a Pedro como la piedra angular sobre la cual se fundamentaría la iglesia, tal y como lo dice el verso 17, que leímos hace un momento. Y como si el mundo secular no estuviera lleno de tanta controversia, oiga, la iglesia también se empeñó en meterse en controversias. Y las religiones no son la excepción. Así que llevamos muchos años, muchos siglos enfrascados en una lucha de teorías, de prácticas y filosofías, porque es que otra vez la iglesia le gusta meterse en discusiones esenciales o triviales. Pues sepa usted que los católicos y los protestantes llevamos toda una vida argumentando si en efecto este asunto de Pedro es como alegan los católicos, que Pedro fue el primer papa o que el papa sea el sucesor de Pedro aquí en la tierra. Por su parte, nosotros los protestantes, que llegamos mucho más tarde en la historia de la religión, hemos afirmado de alguna manera que lo que quiso decir Jesús sobre lo escrito en los versos 18 y 19 que leímos hace un momento en este capítulo 16 de Mateo, es que pudiera ser el simbolismo de una alabanza y una promesa referida, y no a la persona de Pedro en sí mismo.
sino a su actitud de fe, a la fe que demostró Pedro sobre Jesús, a la fe que confesó Pedro sobre Jesús. Y vamos a conocer de forma breve y bien rapidito a Pedro, saber quién era Pedro. Pues oiga, Pedro era otro pescador más del grupo de los escogidos por Jesús y era hermano de Andrés. Y al igual que los primeros discípulos, Pedro recibió 3 llamamientos de su maestro, el rabí de Jesús, para que se uniera al grupo de los discípulos. En los 4 evangelios hay más comentarios de Pedro que sobre cualquier otro apóstol. Pedro era un discípulo muy franco, ferviente por sobre todas las cosas, y era uno de los amigos más cercanos de Jesús. Era un apóstol y una columna de la iglesia, como lo relata Gálatas capítulo 2, verso 9. Pedro era entusiasta, Pedro era obstinado, Pedro era atrevido. Y fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, de acuerdo como lo relata Mateo 14, 28 al 29. Y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse, como dice el versículo 30. Y eso me lleva a pensar cuántas veces nosotros, que hemos estado en circunstancias difíciles en esta vida, hemos estado al igual que Pedro en una posición donde estamos caminando sobre el mar de la incertidumbre, sobre el mar del dolor, y hemos identificado a Jesús, y Jesús nos ha extendido su mano y nosotros nos hemos desviado nuestra mirada, la hemos puesto en otra cosa, y entonces sentimos que nos hundimos. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte. Lo leímos en el verso 22. Y fue rápidamente corregido por el Señor. Versículo 23. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús. Mateo 17, 4. ¿Cuántas veces nosotros de igual manera hemos hecho como Pedro? Que hemos solicitado al Señor de manera especial que su presencia sea en nuestras vidas, que podamos sentirnos apartados del mundo, del afán, de los problemas, y tener ese encuentro íntimo con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Fue Pedro quien se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios, de acuerdo a como asimismo lo relata el autor de Mateo. ¿Cuántas veces hemos nosotros estado en la misma presencia del Señor y hemos podido sentir la presencia y la gloria de nuestro Señor? Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, Juan 18:10. E inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que estamos dispuestos y dispuestas a defender la causa de Jesús? Y nos hemos hecho los más bravitos y los más bravitas. Pero a la hora de la verdad, hemos echado un paso hacia atrás. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, Mateo 26:33. Pero más tarde negó 3 veces que no conocía al Señor. Así que mirémonos en el espejo de Pedro y busquemos coincidencias de su carácter y del proceder, para ver si somos un Pedro o una Petra, porque cuántas veces hemos negado a nuestro Señor Jesús. Así que Pedro recibió la revelación de Dios, el Padre Celestial, al confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solo indicó que era el Hijo de Dios, sino afirmó que era el Hijo del Dios vivo. El autor de Marcos
y tampoco lo hace el autor de Lucas, son tan detallistas como describe este relato y no recoge lo que el autor de Mateo sí quiere detallar sobre la función medular de Pedro en cuanto a la iglesia. Y de hecho podemos inferir que de acuerdo a los acontecimientos que anteceden este relato, la multitud, aunque seguía a Jesús, no había podido identificarlo. Aún no sabía a ciencia cierta esta multitud y los seguidores quién era Jesús. Iglesia Metodista El Calvario de Arecibo, Iglesia Metodista Salem de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, ¿seremos nosotros y nosotras parte de esa multitud que ha seguido a Jesús por tanto tiempo? Que hemos sido saciados del pan de vida, que hemos visto prodigios y milagros portentosos en nuestra vida y aún no hemos podido identificar que esto proviene de Jesús, el Hijo del Dios vivo. ¿Y tú qué dices? ¿Quién es Jesús? ¿Podrás identificarlo? ¿Podrás reconocerlo? Y para no comprometerlo a ustedes, 21 siglos después, ¿sigue siendo actual la figura de Jesús para los cristianos y cristianas que damos razón de nuestra fe? ¿O nos hemos quedado en el verso 20 de Mateo, que es similar al verso 21 de Lucas y que es el mismo texto en el verso 30 de Marcos, cuando Jesús les ordenó que callaran y no dijeran nada respecto a su identidad como Salvador y Mesías? ¿Nos hemos quedado callados? ¿Nos hemos quedado en ese verso 20 o 21 de Lucas o 30 del Evangelio de Marcos? Y nos hemos quedado simplemente callados sin pronunciar palabra alguna a un mundo que necesita esperanza, a un mundo desesperado, a un mundo perdido, al amigo, amiga, compañero y compañera de trabajo que está al lado nuestro, al compañero estudiante. Nos hemos quedado callados en nuestra propia familia y no hemos presentado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como respuesta a tantas y tantas preguntas en circunstancias que se viven día a día. ¿O por qué quedarnos callados cuando vemos que nuestro país lamentablemente sigue siendo apoderado por políticos inescrupulosos? ¿Por qué quedarnos callados si Jesús mismo, siendo un ser humano como cualquier persona, porque Jesús se humanizó, o más bien Dios se humanizó siendo Jesús, se encarnó siendo hombre, tuvo que vivir aquí en la tierra y tuvo que quitarle la máscara al imperio romano y ser justo en medio de la injusticia? No menciono el relato contado por Juan sobre la confesión de Pedro, porque la realidad es que Juan se quedó más bien, yo diría que pegado, como decimos por acá, y concentró su discurso teológico sobre Jesús en una fe cristológica y eucarística, lo que lo obligó a contar algunos relatos desde su propia perspectiva, distinta a los demás evangelios. Así que por eso es que no lo he mencionado hasta el momento, ¿verdad? Porque Juan presenta el evento como uno de confrontación, pues en ese momento debemos entender que algunos otros discípulos ya habían comenzado a abandonar a Jesús después de su mensaje en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando habló sobre la carne y la sangre de Jesús como alimento y bebida de salvación. Así que en este contexto, Juan lo que presenta es que Jesús tuvo que confrontar inclusive a algunos discípulos, como confrontó a Pedro. Pero permítame ampliar un poco más este concepto de quién es Jesús. Oiga, Tony Croato decía en una canción que Jesús era un niño descalzo y pelú, y que venía en Navidades a traer
o más bien a pedir su aguinaldo, tocando nuestra puerta para ver si le dejábamos entrar. Oiga, yo digo que el Señor nos habla de distintas maneras. Utilizó a un italiano criado en Argentina, pero que era más boricua posiblemente que usted y que yo, a través de esa canción en la que nos recuerda que Jesús está a la puerta de nosotros, de nuestro corazón, preguntándonos si podemos, si Él puede entrar en nuestra vida. Pero Jesús también puede verse reflejado en el niño o la niña maltratada y abandonado por los padres. Jesús es verbo y no sustantivo, como cantó Ricardo Arjona en un momento dado. Jesús es aquel que te ayudó y te permitió conseguir ese buen empleo y que tan solo te pide que separes al menos un día en la semana para que te congregues, para que le adores, para que le busques en espíritu y en verdad y puedas compartir con otros y con otras en la comunidad de fe esa salvación tan grande encontrada en Cristo Jesús. Jesús es a quien tú sustituiste probablemente los domingos para irte de compras con el dinerito que Él permitió te ganaras como ingreso. Jesús es aquel que extendió su mano cuando tuviste miedo y te rescató de lo más profundo de un mar de problemas, de tu mar de angustias, de tu mar de complejos de inferioridad, de tu mar de tristeza, de tu mar de la depresión. Me permite continuar ayudándote a identificar a Jesús. Pero ¿sabes por qué puedo ayudarte? ¿Y por qué te pido que me permitas ayudarte a identificar a Jesús? Porque yo también en un momento de mi vida tuve que reconocerle. Porque también, al igual que Pedro, alabado sea el Señor, y al igual que tú, encontré valor en seguir a Cristo. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Porque como Pedro también yo he negado a Jesús, mas Jesús ha sido fiel. Porque a pesar de mi infidelidad, Él sigue siendo fiel. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio, como también lo hizo conmigo. ¿Sabes por qué puedo ayudarte? Porque al igual que Pedro, fui un fracaso en el pasado. Por creerme sabio en mi propia sabiduría, sabio en mi propia prudencia. Pero con Jesús el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice el Señor a través de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Porque una y otra vez he necesitado corrección. Y como a Pedro, el Señor me ha corregido, pero con paciencia, con firmeza, pero con amor. Porque el maestro busca estudiantes dispuestos y dispuestas a entender y aprender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32, verso 8. Y para finalizar, así como hizo con Pedro, lo hizo conmigo. Y quiere que una vez tú le reconozcas, lo identifiques como el Hijo de Dios y que puedas experimentar que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como le dijo Pablo a la iglesia de Filipo, capítulo 1, verso 6. Iglesia del Señor, identifiquemos a Jesús y llevémoslo a todos los rincones de Puerto Rico, y ahora que tenemos esta oportunidad de las redes sociales, que podamos llevarlo a todo el mundo. Busquemos a Jesús y lo busquemos en el rostro del necesitado, de la viuda, de los ancianos y las ancianas que lamentablemente no pueden llegar hasta el templo en este tiempo, pero tampoco tienen la tecnología para poder vernos y disfrutar de esta bendición. Identifiquemos a Jesús en aquellos y en aquellas
a quienes los políticos le han truncado su derecho a un mejor futuro porque han sido egoístas y solo han pensado en ellos mismos. Oiga, ya sea en Sabana Hoyos, en Garrochales, en Cercadillo, en Factor, en Bajadero, en Domingo Ruiz, en Miraflores, en Islote o en Santana, tenemos que ir a identificar a Jesús. Igual debemos hacerlo en los barrios de San Sebastián. ¿Por qué no vamos a Oaxaca, a Guatemala, a Oyomala, a Juncal, a Magos, a Mirabales, a Perchas, a Altozano, a Piedra Blanca, a Salto, a Robles y a Sonador, a identificar a Jesús? Y que ellos y ellas que no han podido reconocer a Jesús, lo vean en nuestro rostro, en nuestra sonrisa a pesar de las mascarillas, en nuestra alegría, en nuestro gesto de amor. Es mi deseo, hermano y hermana, que al terminar esta reflexión, pueda usted, al igual que Pedro, reconocer a Jesús, al Hijo del Dios vivo, y vivir conforme a lo que nos revela el Espíritu Santo de Dios, como se lo reveló a Pedro. Que así nos ayude el Señor. Voy a dar lectura a los hermanos y las hermanas que se han comunicado a través del Facebook, tanto de la Iglesia San Sebastián como a los hermanos del Calvario. Gracias a mi amada esposa, Sujail, que es quien ha estado llevando a cabo esta grabación. Así que queremos orar por Maritza, que pide oración por salud y todos los enfermos de la iglesia. Jacqueline pide oración por Wildalis, que estará tomando la reválida mañana. Wildalis es la sobrina de Jacqueline. Y estamos orando también por su hermana Wilda, ¿verdad? Que es la mamá de Wildalis, pero en este momento específico, que oremos por Wildalis, que estará tomando la reválida de farmacéutica. Y sabemos que para Titi debe ser un gran orgullo que su sobrina se convierta en farmacéutica, que ya está en efecto trabajando con Jacqueline ahí en la farmacia Keita en Arecibo. Así que esto es un anuncio no pagado, pero promovemos los negocios y la industria de nuestros hermanos en la fe. Y por nuestra hermana Iglesia de San Sebastián pedimos oración. Tenemos muchos hermanos que están convaleciendo en sus casas, así que oramos por todos y cada uno de ellos. Oramos al Señor para dar por terminada esta experiencia en la mañana de hoy. Eterno Dios y Padre de nuestras vidas, te adoramos, te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra a ti, porque tú eres nuestro Señor y tú eres el Dios que nos da la vida. Gracias por figuras como Pedro, Señor amado, en quien tú fundamentaste la iglesia del Señor. Y no importa, Señor amado, si en efecto algunas de nuestros hermanos de otras denominaciones y religiones, Señor amado, lo identifican con otra figura prominente o líder de su tradición de fe. Lo importante es que Pedro, y lo hemos aprendido de él, te amó y como nosotros te negó. Te defendió en muchas ocasiones de manera impetuosa, pero de igual manera pareciera haberte abandonado en los momentos difíciles de tu vida. Pero igual nosotros lo hemos hecho. Por lo tanto te pedimos perdón, oh Señor amado, y te rogamos que cada día tú nos permitas tener la sabiduría para identificarte en cada uno de los gestos, en cada una de las acciones, en cada una de las personas con quienes nos encontramos, oh Señor amado. Que podamos verlo en los niños, en los huérfanos, en los que no tienen techo, en los que no tienen hogar. Que podamos ver a Jesús también en la mujer maltratada, Señor amado. Que podamos ver a Jesús también, oh eterno Dios, en los necesitados.
Te rogamos que tú nos abra el entendimiento y que podamos de una vez identificarte y dejar de ser meramente seguidores y podamos ser apóstoles en el buen sentido de la palabra, que podamos defenderte, que podamos cada día aprender de ti y ser mejores personas en esta sociedad. Te rogamos, oh Señor, que tú te quedes con cada uno de los hermanos y hermanas en los hogares o donde quiera que nos están viendo y que podamos sentir tu presencia en el día de hoy, Señor, como vemos en este hermoso día, Señor, que a pesar de una tormenta, tú nos has regalado un hermoso día. Y te pedimos, oh Señor, que la bendición de Dios Padre, que la gracia de tu Hijo Jesucristo, que la dirección, la guianza y la orientación de tu Santo Espíritu sea con la Iglesia Metodista Salem en San Sebastián, sea con la Iglesia Metodista El Calvario en Arecibo, sea con la Iglesia Metodista de Puerto Rico, con todas las iglesias del Señor en este país, y sea con los hermanos y hermanas del Caribe en este momento de incertidumbre ante el paso de la tormenta Laura. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos.